Ya que está listo, lo que vamos a hacer es cortar a lo largo de la uña que tú desees la fibra de vidrio. Hola mis corazones, bienvenidos sean a la clase número 13 del curso de aplicación de uñas de gel y poligel de X-Nails. Mi nombre es Jimena y en esta clase vamos a hacer una aplicación de uñas de gel de construcción UV básico con fibra de vidrio. Así que espero que te guste, que te sirva mucho. Vamos a empezar. Lo que estamos realizando en este momento es el proceso de preparación de nuestras uñas naturales, que se realiza siempre previo a cualquier aplicación de uñas artificiales. Y si quieres saber cómo se realiza paso a paso a detalle, esto lo puedes ver en la clase número 4 de este curso, explicado paso a paso. Es muy importante para que consigas una durabilidad óptima en tus aplicaciones de uñas. Una vez que ya tenemos preparadas nuestras uñas naturales, vamos a aplicar una capa de primer. En este caso yo utilizo primer sin ácido, esto es un auxiliar en la adherencia. Y después vamos a aplicar una capa de base coat, que esto nos va a servir para varias cosas. Una es porque va a mejorar la adherencia de nuestro gel y también nos va a facilitar el mantenimiento y la remoción después del producto. Bien, ahora vamos a trabajar con gel de construcción UV tradicional, el normalito. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a aplicar una capa suave. Fíjate cómo es poca cantidad de gel. Y lo estoy aplicando casi como esmaltando mi uña con él, bueno, un poco más, pero es la cantidad óptima que ni siquiera se expande hacia los laterales, ¿sí? La podemos aplicar en todas las uñas del set, esta pequeña capa, y después vamos a utilizar la fibra de vidrio, que son como estos hilitos. Es muy importante que la fibra de vidrio que utilicen sea de uso cosmético, bellezas. No la vayan a ir a comprar en ferreterías, porque eso es para otro tipo de uso. Aquí esto lo tienen que comprar en tiendas especializadas en productos profesionales para uñas. Y también podrían conseguirla en distintas páginas de internet, donde también ya las pueden conseguir, pero sí verifiquen que sean específicamente fibra de vidrio para uñas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es con la capa de gel que ya habíamos aplicado, vamos a colocar nuestros hilitos de esta manera, nuestras fibras, y vamos a adherirlas al gel. Es muy fácil, la fibra de vidrio se va como a impregnar. Como son hilos tan finitos, tan delgaditos, se va a impregnar el gel en ellas. Fíjate cómo se queda bien pegadito al gel de esta manera. Y lo único que vas a hacer es, con la ayuda de tu empujador de cutícula o una pincita, lo vamos a distribuir homogéneamente en toda la cama de uña, pues para que nos quede bien parejita. Tiene que quedarte todo cubierto de las fibras de lado a lado de tu uña, de lateral a lateral. Y una vez que ya está colocado, pues lo llevamos a precurar a nuestra lámpara. Precuro durante 30 segundos y después continuamos aplicando la siguiente uña, la siguiente, ya sabes, el mismo proceso de precurado hasta llegar hasta nuestra última uña, donde ya podemos curar todo junto. Bien, ya que está listo, lo que vamos a hacer es cortar a lo largo de la uña que tú desees la fibra de vidrio. Sí, y el resto que queda pues lo puedes utilizar para otras uñas, no se desperdicia este material. Entonces, ya que lo cortamos, lo tenemos listo, vamos a continuar con nuestra aplicación. Así es como se va a estar viendo ya nuestra uña. Vamos a tomar nuevamente nuestro gel y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicarlo en la extensión que hicimos con estas fibras. Vamos a hacer que se vuelva como a impregnar otra vez de gel todas estas fibras. Lo vamos a ir haciendo en pequeñas cantidades para asegurarnos que quede el gel bien colocado en todos los espacios y que se absorba muy bien entre todas las fibras. Y lo vamos a poner por la capa superior y también la parte inferior, ¿sí? De los dos lados vamos a tener que aplicarlo. Cuida muy bien en este proceso que queden todas las fibras juntas, que no haya pedacitos que queden abiertos, y si notas que se abre por algún costadito o algo, es el momento de colocar un poco más de fibras hasta que te quede todo perfectamente bien parejito y que tengas una base homogénea en todo lo que es tu borde libre. Eso es muy importante.
Entonces, ¿esto para qué nos va a servir, bellezas? Esto nos va a servir para dar más resistencia a las uñas de gel. Cuando tú quieres hacer uñas más largas que unas microextensiones, que en la clase anterior hicimos microextensiones, necesitas ayudarte de algunas técnicas para que las uñas sean resistentes, porque el gel de construcción tradicional no tiene suficiente resistencia para soportar una extensión así por sí solo. Entonces, de esta manera lo ayudamos con esta técnica, con estas fibras, para que soporte más. Sí, ya que curé solamente un poco, después del precurado coloqué la pinza para presionar y aumentar la curvatura. Sé que eso también mejora la resistencia de la uña, y después ya con todo y la pinza se lleva a terminar de curar. Ya que está bien curada esta primera capa de gel, ya comenzamos ahora sí a darle una segunda capa de gel, pero ahora sí ya nos vamos desde cutícula hasta punta y formando estructura. Así es muy fácil de verdad trabajar con estas fibras, y de verdad que sí cumplen su función. Vas a obtener como resultado, como ya lo dije, unas uñas de gel más resistentes, con las que vas a poder trabajar extensiones de salón pues más largas. Sí, esto yo lo recomiendo para esos casos de personas que quieren uñas de gel pero no quieren microextensiones, quieren unas uñas más largas. Entonces podemos esculpirlas de esta manera y bueno, trabajar esta técnica de escultura tradicional haciendo con la fibra de vidrio. Te voy a enseñar enseguida otra técnica para hacer otra estructura de uñas también con la fibra de vidrio, pero esto sería como que la técnica básica, ¿sí? Y mientras voy terminando de aplicar esta siguiente capa, te comento que los detalles que yo noté es de que es un poco complicado formar una curva C más marcada, porque la fibra de vidrio se amolda ya a la forma natural de la uña. Entonces, si la uña naturalmente no tiene una curvatura C muy pronunciada, va a ser difícil que tú lo construyas solamente con la fibra de vidrio. Otra cosa, mis uñas son convexas, o sea, tienen crecimiento hacia abajo. Entonces, también ese es otro detalle. Cuando tienes uñas convexas, obviamente, como lo repito, la fibra de vidrio se adapta a la forma normal de la uña. Va a ser un poco complicado corregir esa curvatura natural que tiene la uña hacia abajo, una uña convexa. Entonces, para esos casos lo vamos a aplicar de otra forma que te voy a enseñar enseguida. Ya que está bien curado todo nuestro gel, vamos a limar todo como ya lo acabo de hacer. Limpiamos perfectamente todo lo que es el polvo que nos generó del limado después de limar y pulir. Y ahora sí ya podemos esmaltar y darle el color que queramos. Puedes utilizar esmalte en gel, yo estoy utilizando este gel, un color natural muy bonito para que puedas ver pues un acabado muy natural, qué lindas se ven. Pero puedes utilizar el color que tú quieras, incluso también de esmalte tradicional, no pasa nada. Entonces, esto así es como me estará quedando ya este esmaltado. Ya vamos a curar. Yo le di 2 capas de color y después su capa de top coat, y así es como está quedando. Esto sería una estructura coffin. Sí, ahora sí, después de esto te voy a mostrar la otra técnica. Como en este caso, les digo que mis uñas son convexas y sí se marcó un poquito esa forma convexa con la técnica tradicional de fibra de vidrio que mostré anteriormente. Para corregir eso, ahora vamos a hacerlo distinto y vamos a ayudarnos de una forma para escultura. Sí, entonces lo que estoy haciendo es preparando mi forma para escultura para colocarlo. Recuerda, siempre pegamos las pestañas inferiores, abrimos la parte precortada superior y colocamos nuestra forma para escultura. Sí, en este caso no es necesario hacer cortes, voy a hacer una forma muy básica, una uña muy clásica. Y además estas formas para escultura se amoldan muy bien a mis uñas, así que no necesito hacerles ningún corte. Y pues seguimos el mismo procedimiento ya. Nuestras uñas tienen que estar preparadas, aplicamos primer, después aplicamos la base coat. Yo me salto directamente hasta la base coat, chicas, porque recuerden que yo no puedo estarme limando en cada video mis uñas porque pues se me lastimarían. De hecho, la toma que vieron inicialmente de la preparación es de otro video. Entonces seguimos el mismo proceso. Ahora estoy aplicando el gel, pero si te fijas lo apliqué hasta toda la extensión que voy a hacer. Lo aplicamos sobre la uña
y también la parte sobre la forma para escultura hasta el largo que queremos construir nuestra uña. Colocamos las fibras de vidrio de esta forma, lo vamos a extender. Quiero aclarar, bellezas, que yo no soy experta en esta técnica, les estoy mostrando lo poquito que sé, la poca experiencia que tengo trabajando con ella. Es una técnica que considero que sí es útil para algunos casos, pero a mí personalmente yo preferiría, si soy completamente honesta, si quiero realizarme unas extensiones más largas de gel, mejor utilizaría poligel, que el poligel sí me otorga más resistencia directamente y creo que es más fácil. Pero si quieres hacerlo con gel UV, esta es una buena alternativa para que mejores esa resistencia de las uñas. Entonces lo que estoy haciendo aquí, observa cómo impregno con el gel toda la superficie de la fibra hasta la punta de la uña, hasta el largo donde va a quedar. E incluso si es necesario, colocas un poco más de gel. Sí, aquí en la unión, exactamente donde comienza el borde libre, ahí estoy haciendo una corrección de mi uña convexa. Y por eso ahí tuve que poner un poco más de gel. Esta uña sí nos va a quedar con una estructura más recta, más profesional, más marcadita. Y de hecho a mí me gustó mucho más hacerlo de esta manera. Sí, de esta manera es como yo te recomiendo que se le puede dar un acabado más profesional, con unas dimensiones en estructura mucho mejor definidas. Sí, entonces, ya que lo llevamos a curar nuestra lámpara, podemos retirar la forma para escultura. Como puedes ver, las fibras se adaptaron pues a la forma que nosotros le ayudamos a darle con la forma para escultura. Entonces te va a quedar una estructura muy bonita. Ahorita te voy a mostrar cómo queda la curvatura C de la uña, mucho más definida. Observa, queda una forma muy marcadita. Yo he visto en algunos videos, para quienes son expertas en el uso de esta técnica de fibra de vidrio, que también logran dar esa curvatura C sin necesidad de utilizar la forma para escultura. A mí me pareció muy complicado, les digo, no tengo la suficiente experiencia, necesitaría trabajar más con esta técnica, pero de esta manera, como les estoy mostrando, la verdad es que me fue muy fácil, no tuve ningún problema y el resultado me gustó mucho, ¿sí? Entonces, pues por eso quise mostrárselos. Entonces, ya de aquí lo que hacemos es, igual que en la uña anterior, terminar de construir nuestra estructura aplicando una segunda capa de gel en superficie hasta adecuar muy bien la estructura. Sale de lámpara, limpiamos la capita pegajosa y comenzamos todo nuestro proceso de limado. Recuerda, mi corazón, si quieres aprender diferentes estilos de punta, cómo colocar tu forma para escultura para conseguir puntas estileto, puntas almendra, almendra rusa, cualquier tipo de punta tú podrías simplemente colocar de la manera adecuada tu forma para escultura y trabajar esta técnica. Y eso ya lo tenemos aquí en el canal. En el curso completo de uñas acrílicas hay una sección específicamente dedicada para uñas esculturales o esculpidas, donde son 3 videos donde te muestro distintos tipos de formas de uñas, así que te invito a que vayas a verlo si es que quieres practicar esta técnica con otro estilo de punta que te gustaría realizar. Seguramente vas a encontrar lo que estés buscando. Bien, entonces, ya que está lista, limada nuestra uña, vamos a esmaltarlo nuevamente como lo hice con la anterior. Y así es como me estará quedando esta uña, belleza, mi corazón. Espero que les haya gustado mucho este video, que lo lleven a la práctica. Déjenme en sus comentarios si ya han probado esta técnica, qué les ha parecido, de verdad quiero leerlas. Y si por ahí me salté algún detalle, como les digo que no soy experta en este tipo de técnica, pues también déjenmelo en sus comentarios para que todas podamos nutrirnos de la experiencia de unas a otras. Les envío un abrazo, las invito ahora a pasar a la siguiente clase, que les estoy dejando el enlace aquí en la pantalla. Solamente da clic en el cuadrito y te espero por allá en la clase número 14. Un besote, mi corazón. ¡Mua!